Muy buenos días a todos, otro día más a mi canal. En el día de hoy volvemos con mi Schefflera arborícola, que ya veis que está bastante descontrolada, bastante desmelenada. Ha estado sin pinzarse básicamente 3 meses y la razón por la que no la he pinzado es porque quiero que algunas ramas me alarguen, también quiero que algunas ramas engorden, ya que me he dado cuenta que las Scheffleras es muy complicado de ramificarlas, a no ser que tengan ya un tronco bastante gordito. Entonces, el objetivo de este vídeo es hacer un pinzado selectivo. Solamente quiero pinzar la parte de arriba porque considero que ya ha alcanzado una altura demasiado alta para el árbol. Entonces, el objetivo es que las ramas de abajo sean más largas, ¿vale? Para conseguir un aspecto más ancho, más poderoso. De lo contrario, parecerá un árbol como más joven. Y lo que quiero es conseguir algo tipo banyan, ¿vale? Un árbol bajito, pero muy ancho, y que de las ramas más bajas vayan saliendo raíces aéreas y conseguir el aspecto de banyan o aspecto como de árbol de la jungla. La verdad que llevo una semana pensando qué hacer con la Schefflera, porque realmente mi idea era simplemente no tocarla hasta el año que viene. Quería, bueno, que simplemente creciese libremente hasta, pues eso, hasta mayo del año que viene, una cosa así. Pero pensándolo fríamente, como todavía estamos a principios de octubre y en Valencia hará calor por lo menos hasta noviembre, una cosa así, incluso en noviembre es posible que el árbol siga creciendo, yo creo que si ahora hago un pinzado un poco light, porque tampoco voy a hacer un pinzado muy bestia, ni voy a quitar gran parte de las ramas, creo que el árbol va a responder bien y no se va a debilitar. Además, también me hacía falta, de alguna forma, eliminar parte del follaje porque las hojas aún salen bastante grandes. Como el árbol todavía no tiene una ramificación muy desarrollada, muchas de las hojas son todavía muy grandes y esto hace que sea más complicado que entre sol dentro de las ramas. Entonces, bueno, al no entrar sol, las hojitas que van creciendo en el interior de las ramas se van secando y me complica bastante a la hora de ramificar el árbol por dentro. Además, tened en cuenta bueno, los recursos del árbol son limitados. Hace X cantidad de savia al día, a la semana, lo que sea, y esa savia la destina a diferentes puntos. Entonces, a mí no me interesa que el árbol siga destinando o canalizando la savia hacia la parte más alta del árbol, hacia el ápice o las ramas más altas, porque ahí el árbol ya ha alcanzado la altura que yo considero que es suficiente, incluso lo veo demasiado alto, y como os digo, no quiero que siga creciendo a lo alto, no quiero seguir destinando los recursos a esa parte del árbol, sino lo que quiero es destinar esa savia o esos recursos hacia las ramas que hace falta. En este caso lo que me hace falta es seguir alargando las ramas más bajas, porque lo que quiero es conseguir un árbol más ancho, conseguir que parezca, pues eso, un árbol más majestuoso. Entonces, bueno, lo que pasa es que si yo corto las hojas de la parte superior del árbol o pinzo las ramas de la parte superior del árbol, las podo, etcétera, el árbol pierde fuerza en esa parte y en contraposición gana fuerza en las ramas que yo no he tocado, que no he pinzado. Por ejemplo, las ramas laterales, las ramas más bajas, que son las que me interesa que sigan desarrollándose y creciendo más y más largas. Entonces, bueno, básicamente el árbol, en vez de destinar los recursos a la parte alta del árbol, simplemente los destinará a las ramas que hemos dejado sin pinzar y esto hará que engorde más rápido. Cuando yo considero que las ramas ya son suficientemente largas o suficientemente gruesas, entonces cortaremos esas ramas y como el árbol todavía tendrá bastante fuerza porque ya tiene un grosor considerable y es un punto donde tiene muchísima fuerza, muchísimo vigor, etcétera, con muchísima más facilidad y muchísima más rapidez formará yemas que poco a poco irán ramificándose y así podré ir mejorando la ramificación del árbol y consiguiendo el aspecto que quiero, que es de ramas más anchas y altura más baja. Y es bastante difícil de explicar con palabras cómo ramificar las Scheffleras, porque es algo que he ido viendo con la mera observación, mi experiencia, etcétera. Y noto como que las Scheffleras solamente ramifican cuando llegan a un punto de grosor, un punto de vigor, etcétera. Entonces es muy importante dejar que la rama coja muchísima fuerza, que alargue, que engorde, y cuando tiene ese look o esa estética verde, pero es un verde que ya está empezando a hacerse marrón y lo ves que está fuerte y grueso y que la savia circula por ahí con fuerza y demás, ahí en ese momento, si cortas, el árbol ramificará sin problema. Pero si lo haces antes, saca hojillas que se quedan canijas y no consiguen ramificarse porque se mueren antes. Ya por último os quería enseñar que, bueno, voy a taparlo con una bolsa porque quiero que saque raíces aéreas y así conseguir el estilo banyan con las raíces aéreas que lleguen hasta la tierra.